6 de la mañana, 29 minutos. Yo creo que otro de los temas importantes a esta hora, Manolito, Liliana, que tenemos que tocar es el tema del plan de ordenamiento territorial ante la avalancha de nuevas noticias que hay, de una nueva manera de pensar la ciudad, de una nueva manera de proteger nuestros recursos naturales, de una nueva manera de vivir y de sentir Bogotá. Para hablar de eso, Manolito, hay cafecito y hay un invitado. Hay cafecito y un invitado. Pero primero el tinto al invitado, yo creo, yo me aguanto ahí. No, pero hay que decir que el alcalde ayer se lo presentó tal vez, no sé si por segunda vez. Pero primero presénteme al invitado. El invitado es el doctor Gerardo Ardila, es el secretario de Planeación Distrital. El doctor Gerardo Ardila, boletas, ¿eh? Está pidiendo boletas. Sí, está que es del Santa Fe, no tiene que escribir al Twitter, el doctor, y dar una pregunta que a continuación le vamos a dar. Con mucho gusto, doctor. Bueno, óigame, doctor Gerardo, anoche el alcalde le presentó al Consejo Territorial el plan de ordenamiento territorial, digamos el proyecto que tiene la administración. ¿Qué destacaría usted de ese proyecto en principio? Bueno, el proyecto, primero que todo, es una revisión excepcional al POT, que lo que busca fundamentalmente es ajustar las estrategias del plan de ordenamiento para poder cumplir con los objetivos y las políticas que se habían trazado desde el año 2000 y que desafortunadamente no habíamos cumplido. Lo que buscamos fundamentalmente es... digamos que un plan de ordenamiento territorial es un conjunto de estímulos y desestímulos para buscar aquello que creemos que es conveniente para la ciudad y desestimular aquello que nos parece definitivamente inconveniente. ¿Qué nos parece inconveniente? Nos parece inconveniente la localización de nuevas poblaciones en las áreas de riesgo sobre el borde occidental, sobre el borde norte, en donde hay una condición ambiental muy particular, y sobre las áreas de riesgo también en el borde oriental, en aquellas zonas donde estamos sujetos a procesos de remoción en masa, de derrumbes. Bueno, eso me parece responsabilidad Eso nos parece, social, primero. Claro. Segundo, Primero. eso es lo primero Sí, que por digamos eso, que esa es la clave. primero. No vamos a construir más Zonas de en los riesgo. sitios que se nos van a caer y nos van a generar, sobre todo, la posibilidad de pérdida de vidas humanas, una tragedia terrible que tenemos que afrontar. Ahora, Segundo. tenemos que enfrentar dos tipos de problemas con eso que son clave. El primero, pues es fácil tomar la decisión, digamos no es fácil, pero no es tan difícil, tomar la decisión de no permitir nuevas localizaciones de poblaciones en esa zona. El problema es con los procesos que ya están en curso. Sí. Que ya se iniciaron años antes y que hay que terminar de alguna manera, tenemos que ver uno por uno y tomar decisiones con eso. El segundo es con las poblaciones que ya están ubicadas en esa zona, y en total, solo en el borde occidental, entre Fontibón y la desembocadura del Tunjuelito en el río Bogotá, tenemos más de 1.500.000 personas a las que tenemos que brindarles protección y a las que tenemos que brindarles todo lo que necesiten para poder tener una mejor calidad de vida. Y eso es un problema que todavía estamos teniendo que buscar esas alternativas de cómo atender eso y de cómo llevar eso adelante, al mismo tiempo que desestimulamos entonces la localización de poblaciones en esa zona. Bueno, estamos con el doctor Gerardo Ardila hablando de este tema del plan de ordenamiento territorial. El POT, las noticias que está dando el alcalde sobre este tema. Precisamente el alcalde se refirió a este tema y comentó cómo está organizada la ciudad de Bogotá. Hemos construido un pocillo, ¿cierto? El centro es un hueco, le dicen olla. Y el borde, miren ustedes, cuando se suban a las montañas, miren desde cualquier punto. El borde está lleno de edificios en el norte y el occidente de la ciudad. Y entonces, ¿qué produce una ciudad así? Una ciudad así produce depredación y segregación social, desigualdad, violencia. Porque al vivir la mayor parte de la población en el borde, pero trabaja en el centro, tiene que moverse largas distancias, los del norte en carro, los del sur en buseta o a pie. Los del norte
en su carro, madreando todo el tiempo. Los del sur también, echándole la culpa al alcalde por esta desplanificación de la ciudad. Por esa desplanificación, entonces, es que se ve la necesidad de organizarnos en el POT en un nuevo plan de ordenamiento territorial. Para explicar esto, estamos con Gerardo Ardila, secretario de Planeación Distrital. Doctor, usted me estaba hablando entonces en este momento de uno de los primeros puntos del POT, que era evitar en estas zonas de alto riesgo que siga la construcción de la ciudad. En ese punto íbamos, doctora. Sí, yo preferiría mostrar la cosa desde otra perspectiva, digamos. Y yo tengo 5 razones por las cuales quisiera contarles a ustedes por qué es tan importante revisar el plan en este momento. Sí. La primera tiene que ver con que Bogotá en los últimos 15 años ha cambiado de una manera impresionante sus formas de organización, su cultura y su relación con el territorio. Esto tiene que ver fundamentalmente con que estamos creciendo a un ritmo mucho menor de lo que estábamos creciendo antes, estamos a 1,9, lo cual implica decir que las mujeres, la mayoría de mujeres en edad reproductiva no están teniendo hijos o están teniendo menos de 2 hijos. Y tenemos que entre el censo del 2000 y el censo, el POT del 2000 hecho con datos del censo de 1993 y el que estamos, esta revisión con datos del 2005 y nuevas técnicas de ajuste de las proyecciones, para Bogotá tenemos hoy 750.000 personas menos de las que calculábamos en el año 2000. Eso es importante, pero como esto no es simple, todo es de una complejidad infinita. Al mismo tiempo estamos teniendo un aumento muy grande de familias monoparentales, es decir, de familias en las cuales un hijo vive o con el papá o con la mamá y necesitan vivienda. Sí. Y al mismo tiempo un aumento importantísimo de solicitud de vivienda por personas solitarias, solas, que solicitan vivienda y que implican un cambio importantísimo también del espacio público, porque ahora, en este momento, una buenísima parte de las cosas que hacíamos en la casa las tenemos que hacer por la calle, y a la casa solo llegamos a dormir. Llegamos tarde y salimos temprano porque las condiciones de transporte... todo eso cambió la dinámica de la sociedad. Es importantísimo eso. Eso implica cambios. Segundo, en el 2000, cuando estábamos haciendo y discutiendo el POT, el cambio climático no era para nosotros importante. Es decir, no era tan importante. Hoy en día sabemos que la cuenca alta del río Bogotá va a ser afectada sensiblemente por el cambio climático. Una de nuestras mayores ventajas es también nuestra grandísima desventaja, y es estar localizados a 2.650 metros de altura sobre el nivel del mar. Nosotros no podemos recurrir como ciudades más bajas a fuentes de agua maduras, sino que tenemos la necesidad de depender de gran manera de las condiciones climáticas. En el caso de Bogotá, para poder mantener esa población tan grande que tenemos en la cuenca alta, tenemos que trasvasar agua desde 3 cuencas de distancia. La traemos desde la cuenca del río Guaitiquía, Quebrada Chuza, que es un afluente del Orinoco. Desde allá traemos el agua que nos permite a nosotros subsistir. 11 metros cúbicos por segundo nos llegan vía planta Biesner a Bogotá, que son más del 75% del total del agua que consumimos. Más del 75% del agua que consumimos en la ciudad nos viene de allá. De manera que, si uno se para allá, es una obra de ingeniería gigantesca. Si usted la mira a escala, es un tubito. Y tenemos una altísima vulnerabilidad. No porque no tengamos infraestructura, tenemos una infraestructura construida para poderle dar a la ciudad en este momento 30 metros cúbicos por segundo de agua. Lo podemos hacer sin mayor inconveniente, tenemos la infraestructura. Lo que no tenemos es el líquido. Hoy en día estamos consumiendo 15 metros cúbicos por segundo. Tenemos la infraestructura construida al doble de nuestras necesidades. Pero, si tenemos un cambio climático serio, vamos a tener que enfrentar problemas. El otro lío grave es que la cuenca del río Bogotá, que trae más o menos 4 metros cúbicos por segundo, entrando por Tibitoc, cada vez tiene más problemas, porque cada vez tiene más materia orgánica, y por otra parte cada vez tiene más manganeso, que no es malo para la salud, pero que le quita al agua su transparencia. Y nos ha tocado hacer inversiones grandes para hacer el agua no solo potable, sino transparente. Eso es un tema fundamental. Encima de eso, naturalmente, resaltando que tenemos poca agua,
tenemos otra condición y es que nuestros suelos arcillosos muy impermeables hacen que nos inundemos muy fácil, porque la filtración es mínima. Y entonces nos da la ilusión de que tenemos más agua de la que tenemos, pero además enfrentamos las inundaciones permanentemente. Esos temas, unidos a unos errores de decisiones políticas, de ingeniería y demás, que localizaron poblaciones encima del río, y que para localizarlas tuvieron que inventarse un río artificial, el canal Cundinamarca, y subir desde el canal Cundinamarca el agua al río Bogotá, lo mismo en el río Tunjuelo, pues eso lo que ha traído como consecuencia es que estamos en una altísima, generando áreas de mucha vulnerabilidad y de riesgo, de amenaza, sobre las cuales tenemos que tomar decisiones, porque de todas maneras tenemos que brindarle a la gente las posibilidades de nuevas viviendas. ¿Eso qué implica? Si nosotros miramos la ciudad en términos de su densidad, tenemos una gran densidad en Suba y una gran densidad en Bosa, Ciudad Bolívar, y en la mitad tenemos unas áreas con baja densidad. Pero ahí no hay una discusión, doctor Gerardo Ardila, a propósito de lo que usted está hablando de la vivienda. En el problema de la vivienda, ustedes dicen, vamos a revitalizar el centro, va a quedar, digamos, dentro del POT. Eso, teniendo en cuenta los decretos que ha sacado el gobierno nacional, que ustedes han sido críticos con esos decretos, ¿cómo se va a hacer para conciliar, que no haya dificultades, digamos, en un futuro, por prohibiciones que haga el gobierno nacional, con un POT que tiene el distrito? Es un tema al que yo no quería hacerle propaganda al POD y no pelear, pero pues es un es un tema clave. Es un tema clave. Yo creo que el problema aquí fundamental es mirar cómo mantenemos la voluntad de construcción de vivienda de interés prioritario dentro de los demás proyectos. Yo creo que ese es el tema fundamental, es la conciencia que tienen que tener los constructores y la conciencia que tiene que tener la sociedad en su conjunto, de que vivienda por debajo de 40 millones de pesos es absolutamente necesaria y que es la que está reclamando la ciudad. Más que la que ahora le subieron un poco el techo a la vivienda de interés social, subió a 175 salarios mínimos, eso quiere decir que quedó más o menos a 115 millones. Y la que se va a construir en interés social va a ser en ese techo, así es el negocio, así funciona y así ha sido históricamente. Mercado, sí, de manera que lo que hacemos es distanciarnos de la necesidad real de la gente, que es la que está por debajo de 40 millones. Y la vivienda que estamos entregando con subsidio pleno, que entrega el gobierno nacional con subsidio pleno, es muy poca realmente para las necesidades que tenemos, de manera que se tiene que hacer un acuerdo de la sociedad y tenemos que mirar cómo logramos que los constructores entiendan que lo que les estamos ofreciendo en gran medida con el POT, y ese es uno de los temas que quería plantear claves, es disminuirles los tiempos de gestión que hoy en día son muy largos mediante un proceso de simplificación normativa que estamos haciendo en la ciudad, importantísimo, de tal manera que esa pequeñísima ganancia que se hace con vivienda de interés prioritario se vuelva atractiva porque usted mueve rápido la plata. Como tiene menores tiempos de gestión, no pone en riesgo el capital. El problema hoy en día es que se gana con la vivienda de interés prioritario, sí, se puede ganar, pero se gana muy poquito. Y si usted alarga los tiempos de gestión, pues naturalmente esa ganancia no es nada atractiva porque ya no es ganancia, sino es pérdida. Entonces estamos haciendo dos cosas. Uno, tratando de abrir áreas en las cuales podamos controlar el precio del suelo para que no se dispare. Ya lo hicimos, las áreas que estamos ofreciendo dentro de lo que llamamos el centro ampliado tienen declaratoria de proyecto, lo que quiere decir que el precio ya está calculado, no se puede cambiar. Y encima de eso quiere decir que tenemos un área de oferta grande, donde invitamos a los constructores a que nos hagan grandes proyectos. No estamos pidiéndoles que nos cojan un prediecito y lo transformen, que no es malo tampoco, pero lo que les estamos pidiendo fundamentalmente es que nos ayuden a generar proyectos en 5, 10, 15, 20 hectáreas de una ciudad que tenga las características de lo que estamos proponiendo, que permita la localización de gente con menor capacidad de pago frente a gente con alta capacidad de pago, como ocurre en cualquier parte moderna donde se construye una ciudad donde, ¿cuál es el problema de que la gente que trabaja para mí viva al lado mío? ¿O cuál es el problema de que al lado de los trabajadores vivan los dueños de las empresas? Eso es una sociedad que hay que construirla y que tenemos que buscar cómo hacerlo. Y es una sociedad que requiere también, desde luego, la posibilidad con gente sola, que ya no cocina, que no hace mercado, necesitamos restaurantes, necesitamos peluquería, necesitamos cosas cerca de la casa.
lo necesitamos muy cerca y eso es lo que estamos proponiendo en el POT. Estábamos hablando de las 5 razones también para esta necesidad del POT. Habíamos hablado de una primera muy importante, es que la dinámica de la sociedad cambió, personas solas, personas que necesitan situaciones cercanas cerca de su trabajo, familias monoparentales distintas. La segunda, el tema del cambio climático, que nos obliga a tener una ciudad que responda a las necesidades que presenta esa situación, es decir, estás más cerca de los recursos naturales en ese sentido. Y vamos ahí, doctor Ardila, si me permite. La tercera importantísima, y el alcalde la introdujo en su nota, es la que tiene que ver con el hecho de que en el año 2000 nosotros todavía no habíamos pensado el sistema integrado de transporte público. En realidad, en el año 2000 estábamos dependiendo notablemente del monomodalismo, de un solo modo de transporte al que le estábamos metiendo toda la esperanza de que nos funcionaba, que era el Transmilenio. Y claro, es demostrado históricamente que un solo modo de transporte se muere de éxito. Es necesario combinarlo precisamente para que se puedan hacer y manejar estrategias que hagan la diversidad. Y entonces lo que tenemos hoy en día es eso, el sistema integrado de transporte público, es una combinación de los distintos modos de transporte. ¿Y cómo hace? Ay, perdóneme, siga. No, es Sígame, que querido. tengo una pregunta que me viene dando vueltas sobre este tema, porque me lo acaban de preguntar. Eso quiere decir, uno escuchando al alcalde decir que va a revitalizar el centro, que va a darle posibilidades de que la gente que vive en el borde de la ciudad y la de menos recursos económicos tenga una vivienda digna. ¿Qué va a pasar con la gente que llega a Bogotá constantemente? Usted sabe el número de personas que a Bogotá está llegando. ¿Cómo van a hacer ustedes para evitar que esta gente que está llegando no vuelva a llenar todos estos círculos de donde ustedes van a sacar la gente para darle vivienda digna? ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo se va a controlar? Porque si no, esto se vuelve... Mire, la única posibilidad de disminuir la informalidad es mediante una oferta formal seria. Eso es lo único, no hay otra opción. Por eso, lo que nosotros estamos haciendo es invitando a los constructores, invitando a la sociedad en su conjunto a que tengan en cuenta la posibilidad de esta reconstrucción sobre las áreas ya construidas que tenemos que tocar. Ahora hemos tratado de buscar áreas que están en franco proceso de deterioro. Hemos hecho con un gran esfuerzo entre el gobierno, con Hábitat, con las empresas del sector Hábitat, con el acueducto, ubicar áreas en las cuales nosotros no estemos tampoco poniendo en riesgo otras cosas, que lo que estamos intentando es traer la vivienda cerca de las áreas de trabajo, preservar y fortalecer las áreas de trabajo. La gente de la industria a veces se preocupa cuando hablamos del sector de bodegas, que para dónde los vamos a llevar. No, las empresas que están localizadas en las áreas en que están localizadas y que están trabajando y que están generando empleo, pues tienen que seguir ahí, tenemos que fortalecerles y generarles mejores condiciones, pero atraer y traer la vivienda cerca de esas zonas. Toda ciudad, es un proceso, toda ciudad que es exitosa atrae pobres, es obvio, porque ahí es donde estamos encontrando los que no tenemos, ahí es donde encontramos las posibilidades de ascenso social, de ascenso económico, de nuevas condiciones de vida para nuestras familias. Eso es lógico y siempre ocurre. Y entre más exitosa es la ciudad, pues más cantidad de gente buscando alternativas se tiene. ¿Pero qué se va a hacer con ese proceso? Porque... En la medida, esto no es, cuando uno mira con cuidado las relaciones entre la oferta que estamos haciendo en la ciudad y la oferta que se tiene que hacer en el país, pues eso se puede controlar relativamente fácil en coordinación con el gobierno nacional. La única manera de disminuir la presión sobre las 4 grandes ciudades es haciendo una oferta seria en otros sectores del país. Necesitamos una propuesta, una política de poblamiento del país diferente, que precisamente aproveche el cambio climático para poder reorganizar el país de una manera distinta. Eso forma parte precisamente, es algo que no está en nuestras manos, pero que tenemos que estar pidiendo. Para que toda esta población regrese con ganas a ese sitio. Tenemos que hacer una oferta distinta y tenemos que hacer una oferta articulada y equilibrada en el país. Este problema que vive Bogotá cuando es exitosa es el mismo que vive Medellín. Y en Bogotá tenemos todavía la posibilidad de expansión sobre algunas áreas que no las cerramos. Simplemente cambiamos las prioridades y primero vamos a intentar
recuperar las zonas deterioradas, lo cual no nos niega la posibilidad de expandirnos si ello fuera necesario. Pero hay otras ciudades como Medellín que ya no tienen más opciones y que si siguen creciendo van a tener que enfrentarlo. Nosotros tenemos, ayer precisamente nos reunimos, una asociación de secretarios de planeación de Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, y nos estamos reuniendo cada 20 días a intercambiar nuestras propias experiencias para buscar caminos conjuntos y además para tener también la posibilidad de pedirle al gobierno nacional de manera muy respetuosa que nos permita un diálogo para que podamos articular la política de una manera seria, urbana en el país. Entre las 4 grandes ciudades, el gobierno nacional y desde luego está el otro movimiento importantísimo que es el de alcaldes de todas las capitales. Doctor Ardila, ¿cómo hace porque creo que las fallas que se encontraron en el año anterior fue que no hubo participación de la ciudadanía para conocer el pueblo. Exactamente de eso se quejó el Consejo Territorial. ¿Cómo van a hacer ustedes para que la gente se interese por este tema? Usted nos ha traído unas cartillitas muy interesantes que ¿dónde pueden conseguir la gente? ¿Dónde tiene este ABC? Cartillas, este ABC? Mire, las repartimos por todas partes, pero está todos los materiales del plan de ordenamiento territorial, todos el articulado, los documentos técnicos de soporte, todos los planos están colgados en la página web de la Secretaría de Planeación Distrital de Planeación y cualquier ciudadano los puede bajar. Está abierto toda la discusión. Además de eso, estamos reiniciando otra vez, o continuando más bien, los procesos de cabildos que habíamos venido haciendo en noviembre y en diciembre, y estamos al mismo tiempo también continuando nuestras reuniones y nuestro trabajo conjunto con los gremios, con los sectores que quieran hablar con nosotros, con quien necesite. Yo quiero también tocar el tema de movilización, que es otro de los Iba temas. ahí iba, pero si que- puedo terminarle. Bueno, vamos. Nosotros estaba hablando de la combinación del Sistema Integrado de Transporte Público. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con el POT? Estamos invitando, estamos generando las condiciones para que el crecimiento de la ciudad se haga en torno a lo largo de los grandes ejes de las troncales del transporte público que estamos ofreciendo y en las áreas nodales donde esas formas y esa combinación de formas se produce, precisamente en esas áreas estamos tomando decisiones de ofertas en las cuales estamos liberando las posibilidades de construcción en altura, donde estamos ofreciendo las posibilidades de mezcla de usos para que haya usos comerciales, para que haya posibilidades de oferta de equipamientos culturales, en fin, lo que estamos intentando es utilizar esas troncales del transporte público como los ejes fundamentales del crecimiento de la ciudad, adelantándonos obviamente al proceso natural. En la medida en que esa cosa empiece a funcionar y sea exitosa, pues ahí se van a localizar las grandes inversiones. Estamos invitando a que las hagamos de manera conjunta y estamos invitando a que las hagamos desde la perspectiva de una norma que ya estamos planteando. El cuarto tema tiene que ver con una cosa que siempre nos ocurre, es cuando pensamos en ordenamiento territorial, pensamos en lo urbano y olvidamos lo rural. Bogotá no tenía POT rural y tenemos gravísimos problemas. Kiva está empezando a ser colonizada de manera informal, de una manera impresionante, la vereda de Kiva, la zona de Kiva. Por decir algo, pero todas las zonas obviamente rurales son objeto de mucho desorden en su proceso de crecimiento también normal. ¿Y qué es lo que estamos intentando hacer? Pues poner una norma donde quede claro dónde deben ir las vías, dónde deberíamos localizar equipamientos, cuáles son las normas para la construcción de viviendas en esas zonas que son importantísimo ponerlas, es decir, atender y comprender las zonas rurales como parte integrante del territorio urbano. Y además hemos hecho una cosa también importante y es crear una franja rural urbana, una preocupación antiquísima de quienes tienen que ver con el crecimiento y construcción de ciudades. Esa franja rural urbana que no se puede aplicar la norma urbana porque es medio rural, y no se puede aplicar la norma rural porque es medio urbana, pero que es la que crea una especie de limbo donde crece la informalidad. Hemos hecho una normativa especial para esa zona y queremos ponerle atención y atenderla de tal manera que esa informalidad en esa zona se vea compensada con una oferta formal dentro de otras áreas de la ciudad. Pero el POT es más que vivienda, el POT también tiene otras implicaciones y está relacionada con todos los establecimientos que se ubiquen donde
está relacionada con el tipo de construcción que se haga donde. El POT es mucho más que vivienda de interés social. Claro. Hoy estamos precisamente, tenemos ahora a las 11 de la mañana, me reúno con la Cámara de Infraestructura, con el doctor Juan Martín Caicedo y todo su grupo de trabajo, y estamos viendo precisamente eso. Porque la vivienda es fundamental, y la vivienda determina desde luego la localización del comercio, y determina la característica de las infraestructuras que se requieren. Es decir, aquí hay una interacción permanente y esa interacción tenemos que reconocerla y tenemos que apoyarla de una manera tal que nosotros no estamos intentando rupturas fundamentales a los procesos en curso, sino un acompañamiento para corregir el curso cuando esos procesos no van por la vía en la que deberían ir. La tendencia de la ciudad a crecer sobre sus bordes llevó a muchos constructores grandes a comprar tierra en el borde occidental y en el borde norte. Cuando nosotros desestimulamos el crecimiento sobre esos dos bordes y les decimos vengan al centro, ellos tienen que reaccionar y tienen que molestarse y tienen que preocuparse naturalmente porque pusieron sus expectativas en áreas en las que no puede seguir creciendo. Pero ese es uno de los riesgos de los negocios a los que queremos responderle de manera seria, mediante diálogo, mediante búsqueda de alternativas, mediante maneras de compensar eso, ofreciéndoles alternativas en otras áreas de la ciudad, y para eso necesitamos permanentemente su colaboración, su disponibilidad a conversar con nosotros. Nosotros estamos intentando disminuir los problemas de una manera equivocada de crecer de la ciudad, pero no tenemos todo el conocimiento y necesitamos precisamente dentro de ese proceso de participación que la gente nos acompañe. El último punto, por eso es tan importante, el de la simplificación normativa. Bogotá tenía una complejidad de normas que era imposible. Estaba vigente el Acuerdo 7, el Acuerdo 6, está vigente el POT, los planes maestros, los planes zonales, las UPZ, los planes de directores, la normatividad regional impuesta por vías ambientales, la normatividad nacional que ya mencionamos, en fin. Todo eso generaba una gran dificultad. Todo lo estamos subiendo al POT y estamos dejando una norma muy clara, muy directa, muy simple. Estamos quitando los planes de regularización y manejo, estamos quitando la obligatoriedad de los planes de implantación y lo estamos dejando como excepciones, y las excepciones están muy bien definidas. Es decir, lo que le podemos decir a los constructores, a los negociantes, a los comerciantes, es que les estamos ofreciendo una nueva posibilidad más simple y más fácil, pero en la que necesitamos desde luego que durante los próximos 30 días cojan el plan y nos ayuden a decir, mire, el artículo 32 me molesta porque me pone tal restricción, discutámoslo. En el artículo 8 dice esto que no me conviene, discutámoslo. Eso es lo que quisiéramos y a eso los estamos invitando. Todos los documentos están en la página de la Secretaría de Planeación, y la Secretaría de Planeación estamos abiertos a atender las invitaciones para ir a donde ustedes quieran a explicarles lo que quieran. En las últimas horas el alcalde se refirió a este tema y expresó su visión de cuál debe ser una ciudad moderna y que Bogotá se acerque a ese concepto. La ciudad moderna es como un plato así. Esa es París, Nueva York, Madrid, Londres. Esta es la ciudad moderna. Este es el centro. Los edificios están en el centro. Los norteamericanos le llaman el downtown. Y afuera el suburbio que llaman, ¿cierto? Con casas, con baja densidad. Es como si fuera una montaña. ¿Por qué las ciudades modernas son así? Porque así son económicamente racionales, sostenibles, pueden volverse más igualitarias, respetan mejor el territorio, vive más gente en el centro, porque entonces los tiempos de distancia pueden ser caminables. Y no se necesita usar tanta gasolina y tanto petróleo y contaminar tanto el aire. Y se puede vivir mejor, se puede vivir más felizmente. Nosotros queremos pasar del pocillo al plato. Es decir, nosotros queremos que la ciudad de Bogotá sea una ciudad moderna, sostenible, amable,
convivial con su entorno y que permita condiciones propicias para la equidad social. Queda claro, doctor, el objetivo de este plan de ordenamiento territorial en la reforma. Yo quiero hacer una pregunta, sé que usted sale de aquí para la alcaldía. ¿Qué va a pasar con la valorización? Finalmente, ¿ustedes qué van a hacer en el COMPIS? No sé, pues todavía no lo hemos hecho, así que es difícil tener qué va a pasar hoy, pero hay propuestas. lo que está planteando, sí hay Confis ahorita, voy para Confis, pero lo que está planteando, yo veo un ambiente muy importante porque lo que está planteando tanto el alcalde como el consejo es la necesidad de una concertación que nos permita superar todos los problemas que se han venido generando por la manera como hacemos la valorización, por las dificultades del Acuerdo 180 del 2005, por toda esa serie de circunstancias en torno a la valorización y desde luego un proceso fundamental de modernización y transformación administrativa del IDU. Yo creo que eso es importante y que debemos aprovechar esta coyuntura para tomar decisiones de fondo e integrales. Algunas inmediatas, seguramente en el CONFI se tomarán, no tengo idea hacia dónde vaya, pues se va a discutir y uno nunca sabe qué puede salir de eso. Pero otras un poquito más de medio plazo, que seguramente va a incluir la reforma del 180, con toda seguridad, y unas de más largo plazo, que incluyen desde luego una transformación administrativa del IDU y una construcción distinta de una entidad tan grande y tan difícil de manejar. Doctor Gerardo Ardila Calderón, secretario de Planeación, muchas gracias por acompañarnos, por presentarnos estas 5, digamos, cuál es el razones objetivo, por las cuales. todas muy poderosas, por las cuales la administración quiere mirar una nueva Bogotá y lo plantea a través de un nuevo plan de ordenamiento territorial. Quedan muchas preguntas de todas maneras. Quedan muchas preguntas de todas maneras, pero hay que irlas resolviendo poco a poco a través de todo este tiempo, porque es un proceso, es un proyecto muy serio, muy pesado, muy complicado. Una ciudad no es un asunto fácil. Y ordenar a Bogotá, creo que merece. Hay muchas preguntas, algunas quedarán sin resolver hasta el momento en que se establezca este nuevo plan, pero aquí estamos, siempre dispuestos a escucharlo y a que usted, a plantearle preguntas y a que usted también nos ofrezca explicaciones y sobre todo propuestas, que es lo que tiene la administración para este plan. Doctor, muchas gracias y nos dejó el cafecito, pero ahí está. Muchísimas gracias, muy amables por su llamada. Se le enfrió. Se le enfrió, doctor. Y el mío también, Bueno. es que estaba tan intenso la conversación. El suyo, óigame, Manuelito, ya se lo cambio.